Buenos días. Nuestro equipo va a presentar el tema teoría ondulatoria de la luz. Nuestro equipo está conformado por María Alicia Cos, Saúl René Beltrán y por mí, Edwin Elizalde. Primero que nada, ¿qué es la luz? La luz se presenta como una naturaleza compleja que depende de cómo la observemos se manifestará, ya que existen algunas teorías en las que se considera como una onda y otra como una partícula. Esto es dependiendo de la teoría que tú tomes para entenderla, es la forma en que se te va a presentar y la forma en la que se te explicará. La luz ha sido un fenómeno que a lo largo del tiempo ha fascinado a sabios y científicos. Todo el tiempo se ha venido estudiando, pero el inicio de esta fue en el año 850 antes de nuestra era, cuando Homero se dio a la tarea de recabar todas las creencias de un pueblo para así llegar a la primera teoría que decía que todo cuerpo que tiene la capacidad de emitir luz tiene la capacidad de observar, como por ejemplo el sol. Y antes de llegar a la teoría de Huygens, que es la teoría ondulatoria, existieron algunas otras teorías, como la de Pitágoras, que planteó que la luz emanaba del ojo en forma de rayos luminosos formados por partículas que eran conocidos como los corpúsculos, que se propagan en línea recta y chocan con el otro cuerpo que es observado. De ahí siguió la teoría de Demócrito, que propuso que los cuerpos emitían átomos de distintas formas y tamaños y que estos átomos llevaban el aspecto de la imagen del cuerpo. De ahí siguió la teoría de Aristóteles, que ésta decía que los objetos pueden ser observados no porque hubiera un movimiento de partículas o una emisión de átomos en ningún sentido, sino porque la modificación del medio interpuesto en el ojo y el objeto visto. Esta teoría fue la que más se acercó a la teoría ondulatoria, que fue la teoría de Huygens, que esta decía que la fórmula que en 1678 él escribió y explicó por primera vez lo que hoy se conoce como las leyes de la refracción y la reflexión, que esto comenzó con la teoría ondulatoria, en la que se considera una onda mecánica semejante al sonido y por tanto longitudinal. Esto quiere decir que la luz se propaga en línea recta, pero va acompañado por unas ondas electromagnéticas que éstas no se separan ni cambian su rumbo, siempre van en la misma dirección, solo van oscilando en dirección recta, acompañando a lo que es la luz. Esta teoría de Huygens se dejó de lado durante un siglo, esto porque en ese tiempo existía Newton con su teoría corpuscular, y como Newton era una persona que tenía más autoridad, se tomó lo que es su teoría y se dejó de lado la de Huygens hasta que Fresnel y Young vinieron con un experimento y tomaron la teoría de Huygens como la más aceptable, y de ahí fue donde volvió a renacer su teoría, y dejaron de lado lo que es la teoría corpuscular de Newton. A pesar de ciertas contradicciones que tuvieron Fresnel y Jung al momento de hacer su nueva teoría, una nueva discusión se impone y son lo de las vibraciones de la luz, que no pueden ser longitudinales como Jung lo propusía, sino que eran perpendiculares a la dirección de propagación transversales. James Maxwell se apoya en unas investigaciones que abren puerta a nuevos conceptos y aspiraciones, lo que encuentran para medir la velocidad de la luz y para crear su teoría electromagnética, donde él presenta por primera vez lo que son las ondas electromagnéticas que acompañan a la luz. Que esto fue en lo que es las ondas electromagnéticas, se dieron a conocer en 1864 por Maxwell, que obtuvo una serie de ecuaciones fundamentales de, y predijo que existían ondas electromagnéticas. Maxwell propuso o supuso él que la luz presentaba una pequeña porción de espectros de ondas electromagnéticas, y vino Hertz a confirmar con experimentos la existencia de estas ondas, que decían que los campos electromagnéticos son perpendiculares y magnéticos son perpendiculares entre sí, y la dirección de propagación de la onda en general a la dirección de propagación de la onda electromagnética coincide con el producto de E por B, que E viene siendo el campo eléctrico y B viene siendo el campo magnético. El espectro electromagnético lo podemos definir como el rango de todas las radiaciones
mm, de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de ese objeto. El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias usadas para la radio moderna hasta los rayos gamma, que cubren longitudes de onda desde la fracción de un átomo hasta kilómetros. Y la radio moderna viene siendo el extremo de la onda larga y los rayos gamma vienen siendo el extremo de la onda corta. Y el espectro visible, perdón, como ahí lo dice, pues es el espectro visible de luz para el ojo humano. El rango del espectro cubre la energía de ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda diferentes. Las frecuencias de 30 Hz y más bajas pueden ser producidas por ciertas nebulosas estelares y son importantes para su estudio. Se han descubierto frecuencias tan altas como 2.9 por 10 a la 27 Hz a partir de fuentes astrofísicas. Siempre que las ondas de luz y otras ondas electromagnéticas se encuentran en un medio, su longitud de onda se reduce. Las longitudes de onda de la radiación electromagnética, sin importar el medio por el que viajen, son por lo general citadas en términos de longitud de onda en el vacío. Generalmente, la radiación electromagnética se clasifica por la longitud de onda y estos vendrían siendo los tipos de radiación. La radiofrecuencia se usa para la transmisión de datos, ya que las ondas de radio pueden transportar información variando la combinación de amplitud, frecuencia y fase de la onda dentro de una banda de frecuencia. En microondas son las ondas lo suficientemente cortas como para emplear guías de ondas metálicas tubulares de diámetro razonable. Un ejemplo sería el horno microondas, que este efecto se usa para calentar la comida. Los rayos T eh, es la radiación de terahercios eh, en una región del espectro situada en el infrarrojo lejano y las microondas. Los científicos también buscan aplicar la tecnología de rayos T en las Fuerzas Armadas, donde podrían usarse para dirigirlas en las tropas enemigas, ya que las ondas de alta frecuencia incapacitan los equipos electrónicos. La radiación infrarroja, pues sería la parte infrarroja del espectro electromagnético. Esta se divide en tres partes: el infrarrojo lejano, el infrarrojo medio y el infrarrojo cercano. La radiación visible, pues es el rango en el que el Sol y las estrellas similares a él emiten la mayor parte de su radiación. La luz visible son absorbidas y emitidas por electrones en moléculas y átomos que se mueven desde el nivel de energía a otro. La luz que vemos con nuestros ojos es realmente una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Está también la luz ultravioleta, que al ser muy energética, puede romper enlaces químicos, haciendo las moléculas excepcionalmente reactivas o ionizadas, lo que cambia su comportamiento. Los rayos X, pues, pasan por la mayor parte de sustancias y esto los hace útiles en medicina e industria. También son emitidos por las estrellas y especialmente por algún tipo de nebulosa. Y los rayos gamma, pues, son útiles a los astrónomos en el estudio de objetos regiones de alta energía y también para los físicos gracias a su capacidad penetrante y su producción de radioisótopos. Tenemos la sensación luminosa, que esta es percibida por el ojo humano, depende de la frecuencia, que tenemos dos tipos de luz, que sería la luz monocromática y la luz no monocromática. Tenemos los emisores y detectores de luz. Está el LED, que es un emisor de baja potencia. Generalmente se utiliza en primera ventana y segunda ventana. En fibras multimodo está el láser, que es un dispositivo de alta potencia y por tanto utilizado para grandes distancias. Está el PIN, que se trata de una versión mejorada de una unión PN elemental que trabaja polarizado en inversa. Está el APD, también conocido por el nombre de fotodiodo de avalancha. Se trata de una unión PN polarizada fuertemente en inversa cerca de la región. Y estos serían emisores de luz. Y por último tenemos un receptor de luz, que sería el diodos láser. Aquí tenemos un cuadro. Propagación de la luz. La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se pueden propagar en el vacío se llaman ondas electromagnéticas.
La luz es una radiación electromagnética. Características de la luz. La luz se propaga en línea recta. La línea recta que representa la dirección y el sentido de la propagación de la luz se denomina rayo de luz. Esta se propaga en todas las direcciones y a una gran velocidad. Reflexión. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al chocar contra la superficie de un cuerpo. Se representa por medio de rayos, el que llega a una superficie, el rayo incidente y por último el que sale rebotando después de reflejarse, el cual viene siendo el rayo reflejado. La reflexión de la luz cumple con dos leyes. El rayo incidente, el reflejado y la normal están en un mismo plano perpendicular a la superficie. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Refracción. Es el cambio de dirección que sufre la luz cuando pasa por un medio a otro diferente. Por ejemplo, cuando pasa el aire al agua. Este fenómeno se debe al hecho de que la luz se propaga a diferentes velocidades según el medio por el que viaja. Otro gran ejemplo muy común de la refracción es la ruptura que se ve en un lápiz al introducirlo en algún recipiente con agua. Difracción. Está definida como la desviación de ondas alrededor de las esquinas de un obstáculo a través de la abertura de la región de una sombra geométrica del obstáculo. El objeto difractante o rendija se convierte efectivamente en una fuente secundaria de la onda de propagación. Interferencia. Cuando las ondas que salen de los agujeros interfieren unas con otras, se producen interferencias destructivas, tanto como constructivas, lo que generará las franjas oscuras y los puntos luminosos respectivamente. Para que se dé el fenómeno de la interferencia, es necesario que haya dos fuentes de luz coherentes y puntuales, y que los tamaños de las rendijas sean del orden de la longitud de la onda. Y como conclusión, Edwin, tu micrófono está apagado. Bueno, para llegar a la teoría se dice que existió una antes, que era la teoría corpuscular, que era la que tenía comparación con la teoría ondulatoria, que en la teoría corpuscular que proponía Newton se puede explicar la formación de sombras nítidas de los objetos, puesto que los corpúsculos luminosos viajan en línea recta. Y llegó la teoría ondulatoria, que esta puede explicar lo que son las interferencias luminosas y la difracción gracias al experimento que realizó Young, puesto que cada éter alcanzado por el haz luminoso se convierte en un nuevo foco emisor de luz. En ambas teorías, la que es la corpuscular y ondulatoria, se explica el fenómeno de reflexión de la luz. Y en ambas también se explica lo que es el fenómeno de la refracción de la luz, pero esta cambia en lo que es la velocidad. Ambas explican lo que es la refracción de la luz en medio denso y en otro más denso, pero en la que no coinciden y en la que cambian es en que la teoría corpuscular explica que cuando la luz entra en un medio más denso, la velocidad de ella es mayor. En cambio, la teoría ondulatoria vino a decir que cuando la luz entra en un objeto más denso, su velocidad es mínima. Con esta teoría, con estas dos teorías se llegó a la conclusión de que la teoría ondulatoria es más aceptada y es la que más explica lo que es el comportamiento y los diferentes fenómenos que presenta la luz.